Hola, bienvenidos de nuevo a las entrevistas de Tú Mismo. Hoy tenemos a dos amigos. Esto parece una gran familia porque van pasando los amigos, pero estos son reales amigos de hace muchos años. Tanto Patricia Fernández Acosta como Adolfo Ordóñez son amigos de muchos años. Y para que se enteren quiénes son, digamos que Patricia es psicóloga, fonoaudióloga, magíster en psicología analítica junguiana y astróloga. Y Adolfo Ordóñez, doctor en físico-matemática, trabaja en la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía, un estudioso de la Cábala también. Bienvenidos y muchas gracias por atendernos y estar ahí con ustedes en vuestra casa. Un placer. Gracias a vos, Aurelio. Bien. A pesar de que estamos divididos, Patricia y Adolfo están casados hace muchos años, tienen dos espléndidos hijos que han seguido sus huellas. Pero para no entretenernos en cuestiones familiares, que a los amigos que nos están viendo mucho ahora mismo puede no interesarles demasiado, digamos que se nos ocurrió que podríamos hablar de este momento que vive el mundo, con sus particularidades y tan fantásticamente de patas para arriba, hablar desde la ciencia, desde la filosofía también, desde la espiritualidad, la astrología, la psicología, y ustedes dos un poco que sintetizan todos estos campos tan variados y convergentes a su vez, en un momento donde se están definiendo tantas cosas como el cambio de paradigma. ¿Estamos cambiando de paradigma? ¿Sí o no? Sí, evidentemente. Y yo diría que no solamente un cambio de paradigma, sino una cosmovisión filosófica más general todavía, más amplia, ¿no es cierto? Un cambio de paradigma, en todo caso, en el sentido ampliado que da Fritjof Capra, ¿no es cierto? Que abarca también una cosmovisión y una posición metafísica con otro tipo de apertura que la que había hace unas décadas atrás, ¿no? Patricia, a mí lo que más me llamó la atención, porque salió en la revista tu última colaboración hablando de lo que deparaba, ¿no? En cada casa este año 2020. Y si después vamos a poner el enlace para que se enteren los amigos, se esperaba esto desde el mundo desde la astrología. Sí, efectivamente. Antes de comentarte del 2020, me gustaría primero introducir qué es la astrología, porque circulan muchas ideas sobre la astrología y en general una cosa que a mí me gusta aclarar es que la perspectiva desde la cual trabajo lo astrológico es pensar que la relación de pertenencia del ser humano a la Tierra y al cosmos, ¿sí? O sea, la astrología como una disciplina que nos ayuda a profundizar y a comprender mejor esta relación de pertenencia. Esto para mí es importante porque habitualmente se la piensa la astrología como una disciplina en términos de causa-efecto, del cielo hacia el humano, y es muy diferente pensarla como una relación de pertenencia. Por ejemplo, si vos estás bien, si venís recién de vacaciones, todas tus células van a estar descansadas, ¿sí? Porque las células forman parte del sistema de Aurelio. En ese mismo orden de ideas concibo a la astrología, concebimos en realidad muchos astrólogos, y entonces, desde este lugar de pertenencia, estudiar los ciclos cósmicos, los ciclos planetarios, tienen la implicancia de mostrarnos qué es lo que está pasando en el cielo y su resonancia en la Tierra y en el ser humano, pero no por relación de causa y efecto, sino porque formamos parte de este universo. Y en este sentido, lo que estamos observando los astrólogos es que este es un año muy potente, pero a mí me gusta agregar algo más. En realidad, los tránsitos, que es lo que
lo que se ve en el cielo actualmente, son recurrentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta famosa conjunción Saturno-Plutón ocurre cada 35 o 40 años y es muy poderosa. Por ejemplo, en el siglo XX la primera vez que se dio fue entre el 1914 y 1917, la segunda vez entre el 47 y el 49, que fueron, y así siguiendo, digamos, fueron todos momentos decisivos en la historia de la humanidad. Pero hoy hay otros tránsitos, aparte de esta conjunción, pero yo lo que quisiera agregar, y ya les doy la palabra, es que además, y esto es lo que a mí me llama, digamos, poderosamente la atención, además de estar cambiando de era por la precesión de los equinoccios, que esto trae un cambio de paradigma cada 2160 años, está sucediendo algo todavía más relevante, mucho más potente, y es que nuestro sistema solar, que es la casa que nos habita junto con la Tierra, está atravesando la constelación de Sagitario, la cual está alineada con el centro de la galaxia. Y desde una perspectiva espiritual, porque en astrología todo es vida, el centro de la galaxia representa o está sincronizado con el núcleo del ser de cada ser humano, con el núcleo del ser vital de la Tierra y de todo el sistema solar. Entonces, lo que yo suelo decir es que los tránsitos actuales que estamos viviendo los tenemos que percibir teniendo como trasfondo este hecho, que es fundante, inédito en la historia de la vida humana, porque a lo mejor la galaxia, nuestra Vía Láctea, pasó ya por la constelación de Sagitario y estuvo alineada con el núcleo del sistema de la Vía Láctea, pero no mientras había humanidad. Entonces, esto sí es un hecho, marca un punto de inflexión, es un hecho inédito, que en este marco más puntual del año 2020 que tenemos, que viene cargadito, adquiere una relevancia muy particular. Adolfo, esto que está diciendo Patricia, desde el punto de vista del científico, ¿no? De aquel que está sometido a reglas que tiene límites, ¿no? Que son estructurados, que es conocimiento que se va articulando a partir del conocimiento acumulado por prueba y error, y se va formando una biblioteca de conocimiento. ¿Cómo se comulga? Porque alguno pensará, bueno, ciencia y astrología no tienen nada que ver. ¿Cómo es la mirada que cruza el puente y que se integra? Bueno, yo en este sentido tengo una posición particular, digamos. No me suelo identificar con lo que algunos llaman la ciencia, que es una abstracción que no existe. Lo que hay es, salvo los diccionarios, digamos, pero lo que hay son científicos, ¿no es cierto? Y grupos de científicos y de investigadores. Y bueno, yo pertenezco en todo caso a un grupo de gente para los cuales la astrología es un saber milenario y muy serio. Yo particularmente incluso hasta tengo trabajos hechos sobre la relación de la astrología con la físico-matemática, ¿cierto? La geometría de una carta natal, del mismo modo que Descartes transformó la geometría, ¿no es cierto?, de las curvas que había en su época, en el siglo XVII, en geometría analítica, digamos, la transformó en álgebra, en ecuaciones. Del mismo modo, las posiciones de los astros con relación a los signos zodiacales y los ángulos que forman, los aspectos, etcétera, también es una geometría que se puede transformar en un álgebra,
y un álgebra que tiene observables, como toda álgebra física, pero esos observables son, digamos, a través de las cualidades que la astrología le asigna a los astros, los planetas y las luminarias también, el Sol y la Luna, e incluso las constelaciones, ¿sí? Que llegan y profundizan, digamos, dentro de la bóveda celeste. O sea, eso por un lado. Pero por otro lado quería agregar que lo que decían al principio ustedes, de que nosotros somos participantes y no meramente observadores. La actitud de los científicos de considerarse meros observadores ya quedó descartada. Incluso un gran físico como fue John Archibald Wheeler, el director de tesis de Richard Feynman, un premio Nobel tan importante como fue Richard Feynman, decía que no debemos hablar de observador, sino de participante o partícipe. Nosotros participamos del universo y la física cuántica nos muestra que el observador modifica al observado, o sea que no se puede, digamos, objetivar en forma absoluta la posición y la presencia de los científicos cuando hacen un experimento, sino que ellos arrastran todo un contexto sobre el trasfondo del cual se puede ver y se puede encontrar sentido a lo que se ve, ¿no es cierto? O sea que también en la física moderna esta cuestión de pertenencia al universo intrínseca y profunda se da, ¿sí? Patricia, ¿tú crees que la astrología, desde esa mirada que tiene, podríamos decir que apela un poco a la tranquilidad para decir, bueno, hay una hoja de ruta que nos espera en estos años, pero hay algunos índices que colaboran en la señalización de aspectos más, no digo si esperanzadores, pero poco tranquilizadores, porque da la sensación de que todo se ha venido abajo. Hay mucha incertidumbre porque no se sabe qué es lo que nos depara a pocos metros, digamos, en lo que puede ser el tránsito de la historia humana. Entonces, ¿cuáles son esos índices? Porque hasta la noche más oscura del alma, diríamos, siempre tiene una referencia en algo muy interno que es la confianza, ¿no? Todo esto pasará. ¿Qué se puede decir desde ese punto de vista astrológico? La noche más oscura antecede al amanecer. Uh-huh. Y mira, en este sentido, te tengo que contestar combinando también mi lado psicoterapéutico. Uh-huh. Porque vos me preguntás por algo tranquilizador. El tema es, para ser honesta, lo que está sucediendo, tenemos que tener en cuenta toda la constitución anímica del ser humano, que es compleja. Nosotros no somos seres homogéneos, ¿sí? Estamos constituidos por diferentes dimensiones. Y la dimensión en la que es como si nuestra estructura anímica, digamos, fuera una casa con varias habitaciones. Y el yo es la habitación que más solemos ocupar. Uh-huh. Entonces, frente a tu pregunta, lo que está pasando no es tranquilizador para el yo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el yo es esa instancia anímica que se organiza alrededor de lo conocido.
alrededor del hábito, de nuestras mecanicidades y condicionamientos, que no está mal en tanto a uno le da una referencia de nombre y apellido, saber la dirección de la casa, estar ubicado en espacio y tiempo. Ahora, cuando, como en la situación actual, nosotros tenemos tenemos una presión evolutiva, y acá sí, en este sentido, es bello, es un momento singular y único lo que está pasando, o sea, somos testigos de cambios singulares, estamos en un punto de inflexión y de bifurcación no solo en el desarrollo de la especie humana, sino en todo el planeta, y hay una presión evolutiva en esto que estamos recibiendo de todo el cosmos, justamente por las condiciones particulares que cité al comienzo del encuentro. Entonces, esto es para desplegar talentos, ¿sí? Y en eso es maravilloso, o sea, es para que se actualicen potencialidades de la especie humana que la Tierra, que Gaia, como el sistema del cual formamos parte, necesita, ¿sí? O sea, estamos, si lo miramos desde una perspectiva más amplia que la del ego, frente a un momento de florecimiento. Esto es como si yo te dijera, el Renacimiento fue un momento de florecimiento para la humanidad, pero marcó para la mentalidad del hombre medieval la muerte del hombre medieval. Entonces, la cuestión acá que hay que enfatizar, y lo que yo le pido a las personas con las cuales trabajo, es que la condición necesaria en este momento es la de una enorme flexibilidad, la de tener en cuenta que aferrarnos a nuestros hábitos, a nuestras rutinas, a lo conocido, o sea, habitar esa sala de nuestra casa no nos va a ayudar a transitar el cambio. Ahora, si nosotros venimos ligeros de equipaje, como decía Anthony de Melo, bueno, esto facilita porque tenemos en nuestra Constitución los recursos necesarios para atravesarla, ¿no? A esta transición. No sé si respondo a tu pregunta con esto. ¿Estamos tan preparados, Adolfo, desde el punto de vista de la evolución, desde el conocimiento más profundo, por ejemplo, que es una materia tuya, que es la cábala? Un matemático con la cábala es la conjunción perfecta, ¿no? Sí. Números, letras, etcétera, etcétera. La cábala despeja algunos aspectos interesantes con respecto a esto que estamos hablando, porque sí. Patricia está hablando justamente de que, bueno, lo dice de otras palabras, pero lo que está temeroso en este momento, sin ver la espectacularidad de lo fantástico que es este instante en la historia del hombre, es justamente el yo está empequeñecido, está temeroso, está temblando porque no hay puntos de referencia. Sin embargo, el espíritu, y ahí voy a lo que podría señalarse desde el árbol de la vida, hay una construcción y un mensaje totalmente diferente, opuesto, diferente en todo, ¿no? Sí, bueno, mira, el árbol de la vida tiene muchas particularidades. Se puede, digamos, puede ayudar para comprender la estructura del universo, la estructura humana completa, y puede usarse para clasificar la partícula de la naturaleza, digamos, las partículas elementales. Un físico puede usarlo de ese modo. Y del mismo modo que mucha gente habrá oído hablar del noble óctuple sendero como una representación de un grupo de simetrías en las partículas elementales. Y quizás sirva una comparación que la ciencia ha pasado también por grandes revoluciones que fueron precedidas por una crisis tremenda. Muchos que después fueron premios Nobel, como Wolfgang Pauli, se lamentó
Se llegó a lamentar de haber estudiado física, porque era tal la crisis que se había producido cuando vino la cuántica, todos los fenómenos cuánticos, y después de haber pasado la otra crisis anterior, que es la de Einstein con la relatividad, que buscaban el movimiento de la Tierra en el espacio y resulta que les daba cero, como si la Tierra estuviera quieta en el espacio cuando se veía todo el movimiento relativo en los astros. Entonces, a partir de esas crisis que hubo en física, con este experimento de Michelson y Morley sobre la luz, que le daba un movimiento cero a la Tierra en el espacio, y también de la física cuántica, a pesar de que fueron tan traumáticos para muchos científicos, físicos en particular, sin embargo, como de ahí tuvimos tiempo para salir de esa crisis, uno vio después todas las maravillas que se pudo hacer a través de de la flexibilización, como decía Patricia, la actitud flexible frente al cambio de paradigma, como al aceptar el paradigma relativista de Einstein y el paradigma físico cuántico, ¿no es cierto?, de toda la playa de físicos dedicados a eso, todo terminó siendo para realmente una especie de renacimiento científico, ¿no?, el que se produjo. Creo que, y desde la Cábala, el año 2020, son 2 veces 20, y qué curioso, si uno toma, por ejemplo, el año simbólico hebreo, que estamos en el 5780, también suma 20, ¿no? O sea que hay 20, que es una letra, el valor numérico de la letra Kaf, que es la inicial de Keter, que es la corona, ¿no? Qué casualidad que es el año del coronavirus, o tendríamos que decir como cabalista el Keter virus, ¿cierto? Que si bien nos pone un jaque, nos muestra todas las cosas que andan mal en nuestro sistema, desde el sistema de salud hasta los cementerios, ¿no es cierto?, que no alcanzan para poder dar abasto con toda la cantidad de fallecimientos repentinos que se han producido, y bueno, es porque en el fondo tenemos que hacer un cambio, ¿no es cierto? Evidentemente tendríamos que usar la cremación, por ejemplo, mucho, ¿no es cierto?, porque no va a haber lugar. La tierra es muy cara para agrandar los cementerios, y por otro lado, también es un peligro por las contaminaciones que traen los cuerpos que componen en la tierra. Entonces, ven como uno tiene que empezar a ver de una nueva forma, plantearse nuevos cambios ante los desafíos que nos ofrece la madre naturaleza, o el Padre Universo, no sé, como quiera, y entonces todo esto va a traer como resultado un super renacimiento, ¿sí? Yo no creo que podamos volver atrás. O sea, cuando hay un cambio como el que produjo la pandemia y toda la economía que está detrás, ¿no es cierto?, todos los cambios y la psicología de la gente detrás de las cuarentenas y de la problemática económica, ¿no es cierto?, la crisis, el quiebre económico que se viene, o que ya está, y pienso que, digamos, vamos a tener que ser creativos para poder salir de esta situación con un sistema mejor, porque de eso se trata, no volver para atrás
al viejo sistema que nos tenía ya preocupados antes de la pandemia, ¿no es cierto? Teníamos pandemias de hambre, de miseria, de gente sin trabajo, eso también son pandemias y quizá peores. Entonces, la cuestión está en usar nuestra creatividad para poder, y nuestra flexibilidad para poder hacer frente a esta situación, y que siempre se dice que la crisis produce una nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de salir de el jaque ese. Nos puede hacer ver, nos puede, digamos, movilizar nuestra creatividad para poder realmente salir de esta posición tan difícil en que estamos, ¿no es cierto? Patricia, con respecto a la mirada junguiana, porque eres también una psicóloga con formación en esta psicología analítica, arquetípicamente, ¿qué se está moviendo? Sí, es re interesante tu pregunta. Mira, Jung describía, él decía que así como el cuerpo físico está sujeto a una maduración inherente, digamos, a la biología, la vida anímica de los seres humanos también está sujeta a un proceso madurativo que él llamaba proceso de individuación. Y acá quiero hacer dos aclaraciones. En primer lugar, ¿qué representa la palabra individuación? Porque muchas personas creen que es transformarnos en más individuales, y lejos estaba Jung de querer decir eso. Lo que sucede es que en la psiquiatría del siglo XX se descubre que hay otras instancias anímicas de las cuales no somos conscientes. Para Jung, el inconsciente enraizaba en lo orgánico, pero terminaba en los confines de lo espiritual, es decir, habría a infinitas posibilidades el despliegue de las capacidades humanas. Y entonces, a medida que iba avanzando este proceso de individuación, lo que sucede en la meta que han logrado pocos seres humanos, pero no por eso hay que dejar de considerarlo, es que pasamos de esta situación de división entre dos caras, una cara observable y conocida para nosotros, y esta trastienda, como yo le digo al inconsciente, que también es portadora de un saber y de una información. Pasamos de esta división, que en el psicoanálisis tradicional se llama sujeto dividido. Él decía, es un proceso de individuación porque el centro de gravedad anímica que está puesto en la conciencia, o sea, en la cara externa, se traslada y queda entre lo consciente y lo que está más allá. De acá que muchas culturas ancestrales hablan de los sueños despiertos, por ejemplo, o es conocido en la India y en el Tíbet, monjes que pasan a más allá de esta vida conscientemente. Entonces, la meta del proceso de individuación es volver a un estado indiviso entre las diferentes instancias anímicas, es decir, hacernos conscientes de una vida anímica mucho más abundante. Esto por un lado. Y por otro lado, el proceso de individuación, el tuyo, el mío, el de Adolfo y el de todos los que nos están oyendo, el de cada ser humano, se suma y constituye un proceso de individuación colectivo. Esta noción es muy importante porque entonces él decía que nos da una responsabilidad ética a cada uno de nosotros en el sentido de participar en este proceso de crecimiento de la especie, porque el trabajo empieza en nosotros mismos. Yo no puedo cambiar el otro, sí, pero sí puedo hacer un proceso de comprensión y de insight en mí misma.
y en la medida en que lo hago en mí misma, entonces colaboro con el proceso de individuación planetario. Y con relación a tu pregunta, o sea, hecha estas dos salvedades, con relación a tu pregunta, el proceso de individuación o de maduración anímica tiene hitos para Jung, ¿sí? Sigue leyes. Y la meta en sí, que nunca es del todo alcanzada, pero opera como una fuerza atractora, él decía, era la constelación del arquetipo, de un arquetipo de trascendencia, de un arquetipo de totalidad, que él relacionaba inclusive con la función crística. Él relacionaba, inclusive él decía, yo soy un hombre de ciencia, pero a partir de mi práctica clínica sé que existe una dimensión sagrada, una dimensión que los seres humanos suelen llamar Dios, y lo veo porque esta dimensión que él denomina Selbst en alemán, que es traducida al español como el uno mismo, es un factor de guía interior o es el núcleo de la vida anímica, es lo que en las religiones aparece como yejidá, espíritu, mónada, etc. Él lo definía como el alfa y el omega, ¿sí? Este arquetipo de trascendencia es la meta, ¿sí? del proceso de individuación, y cuando se constela, constelación en la psicología junguiana es activación del arquetipo, porque los arquetipos pueden estar como dormiditos y latentes o pueden estar activos. Y los psicólogos observamos cuando se constelan, porque cada arquetipo quiere decir molde primordial, y es como una especie de ladrillo, si querés, del inconsciente. Los arquetipos constituyen el inconsciente colectivo, que es el inconsciente común de toda la especie. Bien, cuando se constelan los arquetipos, aparecen ciertas señales y signos tanto en lo externo como en lo interno, porque para Jung la psique es objetiva y subjetiva, es decir, esto mientras lo escuchaba Adolfo estaba pensando, ¿no? El cosmos es psíquico, esto para la astrología y para la psicología junguiana. Y para la física cuántica también. Ok. Lo podemos aclarar después, Adolfo, eso. Eso lo podemos hablar. Lo que quiero redondear de decir es que desde la psicología junguiana, en este momento, vemos constelado el arquetipo del self, este arquetipo de totalidad. Por eso los fenómenos se dan globalizados. La pandemia es globalizada, pero desde la psicología junguiana, esto no es visto como algo malo. Uh-huh. Esto es visto como que hay este factor, fíjate, de totalidad, de trascendencia, de integración de todas nuestras potencialidades, está constelándose, está activándose, y claro, sin duda va a requerir del poder balancear las diferentes capacidades o actualizar aquellas que no hemos actualizado, ¿sí? No es un momento fácil, pero es un momento de integración de la totalidad. No solo me refiero como especie, sino también en cuanto, digamos, a los talentos intrapsíquicos y también en cuanto a los vínculos del ser humano con el resto del cosmos. No sé si es medio abstracto, pero los dejo esto picando como para que lo reflexionemos. Uh-huh. Porque Jung decía que la experiencia del self tiene que ver con la experiencia del unus mundus. O sea, en psicología transpersonal se ha estudiado que cuando hay estos seres humanos que son las flores que ha dado la humanidad, cuentan experiencias, y algunos no, otros seres humanos que han tenido estas experiencias no ordinarias de conciencia, no tan conocidos, pero que también las han tenido, cuentan que termina esta vivencia de separatividad, de tú allí, yo aquí, y que sienten una unidad con la totalidad. Esto, por ejemplo, concretamente tiene que ver con la constelación del self en psicología junguiana.
¿Mm? Y Ujú. estamos, desde este punto de vista junguiano, en un momento de eso. Por lo tanto, también digo, esto es maravilloso, pero para el ego puede ser perturbador, puede ser confusional. ¿Mm? Entonces, necesitamos realizar ejercicios de anclaje, del famoso grounding, ¿sí? Del enraizamiento, porque es importante que sintamos que está Patricia, que está Aurelio, etcétera, y a su vez que la vida no concluye allí, sino que somos uno con la totalidad, este ejercicio, Ujú. estar con el todo a partir del centro. Adolfo, ¿cómo era el tema que agregaste? Y la física cuántica también, esto que decía Patricia con respecto... Sí, que evidentemente el ser humano, como cuerpo y como psique, está absolutamente, indisolublemente unido al cosmos, ¿no es cierto? De hecho, hay un famoso libro que han publicado sobre psique y cosmos, ¿no? Que evidentemente no se pueden separar. Los átomos, hoy sabemos, que componen nuestro cuerpo, se formaron en los hornos, ¿no es cierto?, nucleares de las estrellas, hasta llegar al hierro, y desde el hierro en adelante, desde el zinc, el oro, la plata y todos los otros, el uranio, etcétera, se formaron directamente en grandes explosiones de supernova, e incluso lo que es la mayor parte del cuerpo humano, que es agua, los átomos de hidrógeno, del H, el agua es hidrógeno 2 oxígeno, esos átomos de hidrógeno requirieron las enormes temperaturas y las expresiones que hubo en el Big Bang. O sea que nosotros estamos, en nuestro cuerpo es un reflejo de toda la evolución que ha dado el cosmos desde el Big Bang hasta acá. Y todas las partículas que nos componen se entrelazaron, ¿sí?, a medida que fue expandiéndose el universo hasta llegar hasta nuestro estado. Y por lo tanto, lo que ocurre en nosotros y en nuestra persona se ve reflejada también en el cosmos. No es de extrañar ese reflejo que se pueda ver en las estrellas, porque los átomos de las estrellas están entrelazados con los nuestros, con los átomos. Entonces, van juntos, por así decirlo. No se trata de un proceso causal solamente, aunque evidentemente lo hay, pero también de un fenómeno, digamos, de sincronicidad, le llamaba Jung, ¿está bien? Que quiere decir que las cosas van juntas, como en una ola, ¿no? Uno tiene dos corchitos que están flotando en una ola, uno ve avanzar la ola y ve avanzar los corchitos al mismo tiempo. Pero no porque uno haya influido sobre el otro, sino que la ley consiste en que hay ciertas cosas que marchan juntas. Entonces, lo que vemos, los indicadores que vemos en los astros, esto es un poco el aprendizaje que han hecho los astrólogos, se relaciona con ciertos, con los átomos que nos componen, digamos, ¿no? O sea, evidentemente no podemos separar lo que es nuestra constitución de la constitución del cosmos, ¿sí? Del mismo modo, estos aspectos que la astrología ha mostrado en forma así sobresaliente, para aquel que mira sin prejuicios, el adelanto que hicieron varios astrólogos de todo lo que íbamos a pasar este año es extraordinario. O sea, si alguno quiere ver algunos aspectos experimentales de la astrología, bueno, tiene para hacerse un picnic ahí, ¿eh? Por eso, digamos, si algunos de mis colegas tratan a la astrología como una pseudociencia,
yo creo que este es el momento para repensar de nuevo la idea, ¿no? Y recordar que tanto Galileo Galilei, antes de ser perseguido por la Inquisición, fue perseguido por astrólogo, no por físico, antes de ser perseguido por proponer el sistema heliocéntrico, también fue los científicos fueron perseguidos por ser astrólogos, ¿no? Uh-huh. Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, ¿no es cierto? Entonces, como decía un gran escritor, compatriota nuestro, Ernesto Sábato, si tanta gente importante se dedicó a la astrología, quiere decir que algo de profundo y de cierto debe haber. Uh-huh. Y lo mismo han hecho otros escritores, ¿no? Como Julio Cortázar o incluso hasta el mismo Borges. Creo que considero, no me clamo la creencia, considero que este es un buen momento para poder hacer corroboraciones experimentales de lo que nos dicen los astrólogos y lo que vemos en los diarios y en los diarios, ya te ha quedado viejo, en la internet, quiero decir, en los medios informáticos, ¿no? Patricia, habías mencionado el tema de ejercicios de enraizamiento. Los dejaste ahí sin nombrar. Desde el punto de vista de la terapia, ¿te referís a algo concreto? Sí, me refiero al ejercicio bioenergético de Alexander Lowen, que es muy básico. ¿Cómo es? Y bueno, la persona, se puede buscar fácilmente ejercicio de enraizamiento online para todo aquel que lo quiera. Uh-huh. Es una técnica puntual, pero más que describirla ahora, lo que me interesa comentarte son los efectos que tiene, uh-huh, que realmente tranquiliza, porque esto que vos decías hace un rato, es natural que una parte de nuestra vida anímica esté ansiosa frente a la incertidumbre o con un tono anímico bajo porque hay que elaborar duelos frente a un pasado que va a terminar. O sea, yo no quiero ser dura con el yo cuando hablo del yo, digo, hay que también entender que hay una parte de nuestra constitución, desde el orgánico hablo, ¿no?, que funciona en base a hábitos. Esto es lo que muestra, por ejemplo, la psicología cognitiva. Y entonces estos cambios se están dando de modo tan acelerado, producen trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, porque hay una parte de nuestra naturaleza, insisto, que funciona en base a hábitos, que se resiste al cambio. Entonces este ejercicio de enraizamiento, que es muy sencillo, que consiste simplemente en que todo el peso de nuestro cuerpo, descargarlo sobre la tierra, que es nuestra gran sostenedora, y hace que básicamente la energía que tenemos, sobre todo los occidentales, tan anclada en la cabeza. Lowen solía decir que los seres humanos tenemos forma de pila y que en particular los occidentales tenemos cargada la cabeza pero muy desvitalizados los miembros inferiores. Entonces este ejercicio lo que hace es trasladar esta energía desde la cabeza hacia las piernas y los pies para sentir que estamos bien anclados a la tierra, que somos sostenidos por ella. Y esto es real, ¿sí? Y además suele enriquecerse el ejercicio de enraizamiento con lo que hoy suele llamarse mindfulness, pero que forma parte también del ejercicio de enraizamiento, que es acompañarlo con una respiración consciente, o sea, observar, prestar atención
a cómo ingresa y cómo sale el aire, y estas dos actividades, la de prestar atención a la respiración y la de permitir que la energía vaya circulando desde la cabeza hacia los miembros inferiores y los pies, nos producen una calma inmediata. Son muy efectivos para bajar la ansiedad y para ayudarnos a sentirnos centrados, o sea que podemos acompañar estos cambios. Es como permitir que la rueda gire, porque está cambiando, pero nosotros ubicarnos en ese punto central que está quieto. Que acompaña a los cambios. Adolfo, bueno, preguntas finales, así nos vamos despidiendo. Adolfo, estaba pensando en la famosa entropía. Yo personalmente estoy inclinado a pensar, a vincular esto de que si cumplimos con una de las leyes de la termodinámica, lo que está pasando se entendería un poco fantasiosamente. No hay que ser tan ave de mal agüero en ese sentido. No, digamos, y tengo que decir, aprovechando, digamos, que yo tuve cuando estaba en el grupo de investigación más activo, ahora estoy jubilado, cuando estaba en el grupo de Ilya Prigogine, ¿no es cierto?, en parte en Bruselas, ¿no es cierto? Otro premio Nobel, ¿no? Exactamente, un premio Nobel 76. Que trabajó mucho en temas de termodinámica fuera del equilibrio. Él decía que, bueno, la entropía crece cuando uno considera sistemas cerrados y no toma en cuenta los sistemas abiertos y que están fuera del equilibrio. Porque en esos sistemas, en general, la entropía suele no significar meramente el desorden, sino la posibilidad de la vida. O sea, la segunda ley de la termodinámica, lejos de decirnos que nos vamos a morir por la ida al equilibrio, en realidad el equilibrio sería cuando estamos en el cajoncito ya finados, mientras que cuando estamos vivos estamos justamente lejos del equilibrio, y ahí en sistemas abiertos la entropía puede descender. De hecho, cuando nosotros tomamos los alimentos, ingerimos alimentos, lo que hacemos es bajar nuestra entropía. Claro. Por eso que si no comemos, terminamos mal, ¿no es cierto? Digamos, pero en todo caso, el mensaje de la entropía dejó de ser un mensaje pesimista, de cosas que se van oxidando y poniendo viejas hasta la muerte térmica, se decía, del universo y de todos los seres, para hacer una cosa mucho más optimista y positiva y que posibilitadora de la vida, en realidad, ¿sí? Yo creo que esto ha pasado también con muchas cosas, incluyendo los agujeros negros, ¿no? Que los grandes agujeros negros, de ser considerados como grandes aspiradoras cósmicas que se atragaban sistemas solares y estrellas, también ahora se ve que son los que expulsan mucha cantidad de materia y radiación al exterior. En ese sentido no son tan negros, los abismos negros, y por otro lado son los que sostienen las galaxias. La estructura de las galaxias se sostiene gracias al agujero negro supermasivo central, hoy sabemos, y eso es lo que posibilita después la vida, ¿no es cierto? Al estar las estrellas, con su planeta, etcétera, se hace posible la vida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos sentidos optimistas, ¿no es cierto? ¿Tenemos crisis? Bueno, pero también tenemos una oportunidad, entonces. ¿Podrá haber alguna gente que la pase mal momentáneamente? Sí, es inevitable, pero no obstante,
tutto per bene, diría un italiano. Todo esto nos va a traer un renacer extraordinario. Yo soy convencido de que va a venir un renacimiento en todo sentido, y por fin, gracias a toda esta conmoción que tenemos, el ser humano va a poder tener la oportunidad. ¿Se acuerdan la película esta que trabajó Keanu Reeves, El día que la Tierra se paró? Bueno, la estamos viviendo, digamos, de un cierto modo, ¿no es cierto? La Tierra se ha parado, estamos todos en cuarentena, hemos estado, si no estamos, algunos todavía estamos, y de alguna manera el ver, estar tan cerca del abismo y verlo al abismo, ¿no es cierto?, con el consiguiente estímulo psicológico para producir un cambio, ¿no es cierto? El ser humano cambia ante el abismo, decían en la película esa, El día que la Tierra se paró, ¿no? Y bueno, allí en vez de los virus había unos bichitos, ¿no es cierto?, metálicos que se comían todo, pero de todos modos lo usamos como una metáfora de la situación por la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Yo creo que estamos si nos sentimos mal, tenemos que estar agradecidos, porque gracias a eso vamos a producir una nueva sociedad, un nuevo orden mundial, con una nueva economía, con una nueva política internacional, ¿sí? Por lo menos esa es la oportunidad que tenemos. Esperemos que no la desaprovechemos. Patricia. Para cerrar, me gustaría, recordé que dentro de unos días la comunidad budista y también, digamos, los orientales en general conmemoran un momento del año muy particular, el Festival de Wesak, en la luna llena de mayo, faltan pocos días, y me parece que es bueno tenerlo en cuenta porque los budistas dicen que una vez al año la mónada de Buda se acerca desde vaya a saber dónde está, los confines del universo, para traer nueva energía, información a la Tierra, y esto está por suceder ahora en unos pocos días, y lo que se me ocurre es que en este año 2020 no es un solo día Wesak, ¿sí? Que esto ¿qué es un virus? Es cadena de ADN y ARN, pero que, digamos, le falta como anclar en receptores celulares humanos para poder reproducirse. Nosotros en psicología estamos muy entrenados en observar lo externo como señales de procesos internos. Y entonces imagino que lo que sucede en Wesak, o sucedía una vez al año, era la llegada de nueva información, como de un ADN invisible, información absolutamente novedosa, que implica que los humanos tenemos que hacer un salto, y en este caso estamos recibiendo esa información, pero por eso la necesidad de bajar un poco la velocidad, y en vez de hablar de cuarentena, me gustaría hablar como de disponer de una actitud meditativa o más sabática, ¿sí? Durante más tiempo, porque la necesitamos como especie, o sea, estamos recibiendo mucha info nueva de todo el cosmos, está llegando y necesita receptores cerebrales, humanos, cardíacos, ¿no? Que podamos abrirnos y poder, digamos, actuar en consonancia con eso nuevo que viene. Bueno, llegamos al final de este encuentro. Muchísimas gracias a Adolfo y Patricia por este hermoso encuentro. Espero que nuestros amigos que nos están viendo hayan disfrutado de los comentarios, la información
y compartimos los buenos deseos y los augurios para esto que nos espera dentro de poco tiempo, en un futuro próximo, que como colectivo, como humanidad nos espera. Muchas gracias de nuevo. Esperemos encontrarnos próximamente cuando se vuelvan a cruzar los caminos, como me gusta comentar siempre. Y a los amigos les renuevo la promesa, el compromiso de volver a estos encuentros, estas reuniones, a estas entrevistas de tú mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Bueno.